Elena era invisible, una empleada de limpieza negra que pasaba desapercibida en eventos de lujo, limpiando copas mientras los ricos reían a carcajadas. Hasta que Roberto Mendoza, un empresario arrogante, decidió convertirla en su entretenimiento. La vio tarareando en voz baja y tuvo una idea cruel: obligarla a cantar frente a todos. Lo que él no esperaba: que esa voz silenciaría el salón entero, que aquellos que nunca son vistos poseen el poder de detener el mundo. Esta es la historia de cómo un momento de humillación se transformó en el renacimiento de un alma. La gala benéfica del Grupo Mendoza reunía a la élite de la ciudad: candelabros de cristal, champán francés, vestidos que valían más que autos. En el centro de ese mundo resplandeciente, Roberto Mendoza dirigía la noche. Hombre de negocios de 50 años, traje italiano, reloj suizo y un ego del tamaño del salón. Se reía a carcajadas con sus invitados, contando chistes que todos fingían encontrar graciosos. Elena limpiaba copas vacías en las mesas del fondo. Movimientos rápidos, cabeza gacha, intentando ser invisible como siempre. Pero mientras recogía los vasos, ella tarareaba, en voz baja casi sin darse cuenta, una melodía suave que la mantenía cuerda en ese ambiente. Roberto la escuchó. Se volteó, curioso. Luego, una sonrisa cruel apareció en su rostro. «¡Atención, atención!», dio una palmada, llamando la atención. «Parece que tenemos una cantante entre nosotros». Todos miraron a Elena. Ella se congeló. «Vaya a ese piano». Roberto señaló con una sonrisa arrogante. «Entreténganos, vamos, muestre de qué es capaz». Y en ese instante el mundo de Elena dejó de girar. Elena tenía 42 años y había pasado 8 de ellos en ese lugar. 8 años limpiando los mismos pasillos, puliendo los mismos pisos, recogiendo las mismas copas. Conocía cada rincón de ese edificio corporativo mejor que su propia casa. Sabía dónde parpadeaba la luz, dónde crujía el suelo, dónde los ricos dejaban sus migajas. Pero ellos no sabían nada de ella. No sabían que Elena se despertaba a las 4 de la mañana para llegar antes que todos. No sabían que tenía una hija, Isabela, de 16 años, esperándola en casa. No sabían que cada uniforme limpio escondía una historia que prefería olvidar. Viuda desde los 24. Miguel murió en un accidente de moto volviendo del trabajo. Ella estaba embarazada de 7 meses, sin familia, sin red de apoyo, sin tiempo para el duelo. Tuvo que elegir, hundirse o nadar. Eligió nadar, aunque fuera en aguas heladas. La música siempre fue su único escape. Cuando era adolescente, Elena ganó festivales locales. Los profesores decían que tenía un talento excepcional. Ese tipo de voz que nace una vez por generación. Incluso obtuvo una beca para el conservatorio. Iba a estudiar canto lírico, construir una carrera. Pero la vida tenía otros planes. Después de la muerte de Miguel, ella aún lo intentó. Se presentó a una audición embarazada, exhausta, conteniendo las lágrimas. La mirada del jurado lo dijo todo antes de la respuesta. «No es el momento adecuado para ti». Y nunca lo fue. Isabela nació, las cuentas llegaron, y Elena necesitaba comer. Así que se tragó el orgullo y aceptó el primer trabajo que encontró. 8 años después, allí estaba, invisible. Cantaba sola mientras limpiaba, dejando que su voz resonara en pasillos vacíos a las 5 de la mañana. Era el único momento en que todavía se sentía viva, en que todavía se sentía Elena, no solo la empleada de limpieza. Roberto Mendoza nunca la miraba. En 8 años, tal vez habían intercambiado 10 frases. La trataba como trataba a los muebles, útil, pero fácilmente reemplazable. Retrasaba los pagos, ignoraba sus peticiones, hacía chistes sobre el personal de limpieza para impresionar a los clientes. Elena siempre se lo tragaba, siempre bajaba la cabeza, siempre decía «sí, señor» y seguía adelante.
porque necesitaba ese empleo, porque Isabela necesitaba comer, estudiar, tener un futuro mejor que el de ella. Pero esa noche algo era diferente. Quizás fue la forma en que Roberto se rió cuando la vio. Quizás fue el champán en su aliento, la arrogancia multiplicada por el alcohol. Quizás fue solo el peso de 8 años de invisibilidad que finalmente le pasó factura. Y fue allí, en ese momento de humillación pública, que algo dentro de ella se quebró. Elena no siempre fue invisible. A los 19 años era la estrella del barrio. La chica con una voz imposible que hacía que los vecinos se detuvieran en la calle para escuchar. Ese tipo de talento que no se enseña, que simplemente existe. Fue en un festival de música local donde todo comenzó. Elena subió al escenario usando un vestido prestado de su mejor amiga, con las manos sudorosas y el corazón acelerado. Cantó un aria de Puccini que había aprendido sola, escuchando discos viejos en casa de su abuela. Cuando la última nota resonó, el silencio duró 3 segundos que parecieron una eternidad. Entonces, el público estalló. Primer lugar. Decisión unánime de los jueces. Y algo más, un profesor del Conservatorio Estatal se le acercó después. «Tienes algo especial», le dijo con los ojos brillantes. «No dejes que esto muera». 2 semanas después, llegó la carta. Beca completa. Clases con los mejores profesores de la región. La oportunidad de construir una carrera real, de cantar en teatros, de ser reconocida. Elena sostuvo ese papel y lloró. Finalmente, el mundo la veía. Miguel fue quien más celebró. Llevaban 6 meses de novios, pero él ya hablaba de matrimonio, de futuro, de construir algo juntos. «Vas a ser grande», le decía, con una amplia sonrisa, orgullo en los ojos. «Y yo estaré en primera fila en cada presentación». Elena le creía. Por primera vez en su vida, veía un camino. No sería fácil, pero sería suyo. Se despertaba temprano para practicar. Dormía tarde estudiando partituras. Vivía y respiraba música. El conservatorio comenzaría en marzo. Apenas podía esperar. Pero en enero, todo se derrumbó. Miguel regresaba del trabajo en una noche de lluvia. La moto derrapó en una curva. El conductor del auto ni siquiera lo vio. Cuando Elena llegó al hospital, él ya se había ido. 23 años, sueños enteros por delante. Y de repente, nada. Estaba embarazada de 7 meses. No tenía familia. Los padres de Miguel vivían en otro estado y apenas podían mantenerse a sí mismos. Los amigos desaparecieron cuando se dieron cuenta de que la tragedia no tiene fecha de caducidad. Elena se vio sola, embarazada, sin dinero, sin red de apoyo. El conservatorio llamó. Ella pidió un aplazamiento, tal vez el próximo año, pero sabía que era mentira. Intentó continuar. Se presentó a una audición para el coro de la iglesia, algo para mantener la voz activa. Pero estaba visiblemente embarazada, con ojeras profundas, las manos temblando de cansancio. La organizadora la miró con lástima. «Querida, primero necesitas cuidarte, la música puede esperar». Pero no podía. Isabela nació en febrero, hermosa, saludable, perfecta y costosa, pañales, leche, medicinas. Elena tenía 300 pesos en la cuenta y una hija que criar. Entonces hizo lo que tenía que hacer. Renunció. Aceptó el primer empleo que apareció, auxiliar de limpieza. Salario mínimo, sin contrato, turnos que comenzaban a las 5 de la mañana. Hizo una promesa silenciosa mientras cambiaba el primer pañal de Isabela. «Un día volveré. Un día cantaré de nuevo». Pero los días se convirtieron en meses, los meses en años. Y esa promesa se convirtió solo en un eco distante, algo que susurraba sola en los pasillos vacíos. Hasta que dejó de creer. 8 años borran a una persona poco a poco, no de golpe, como una tragedia repentina, sino lentamente, como tinta que se desvanece al sol. Elena lo sentía cada vez que se ponía el uniforme,
cada vez que bajaba la cabeza cuando Roberto pasaba, cada vez que fingía no oír las bromas. Cuidado con esa copa. Si la rompes, la pagas. Limpia bien, no quiero tener que volver a llamar. Ustedes, los de limpieza, son todos iguales, siempre holgazaneando. Ella se lo tragaba. Siempre se lo tragaba. Porque necesitaba ese salario que a veces se retrasaba 2 semanas. Porque Isabela necesitaba zapatillas nuevas para la escuela. Porque no tenía el lujo de la dignidad cuando hay cuentas que pagar. Las humillaciones se volvieron rutina. Como la vez que Roberto derramó café a propósito para probar si estaba prestando atención. O cuando hizo un chiste sobre su cabello afro frente a los clientes llamándolo esponja de alambre. O cuando le pagó solo la mitad del salario porque tuvo gastos extras y ella necesitaba entender la situación de la empresa. Elena entendía, siempre entendía, porque las mujeres como ella son entrenadas para entender, tragar y seguir adelante. Pero lo peor no venía de Roberto, venía de casa. Isabela tenía 16 años, adolescencia, una etapa difícil. Elena intentaba comprender, pero las palabras de su hija cortaban más profundo que cualquier insulto del jefe. ¿Por qué no consigues un trabajo de verdad, mamá? Elena estaba preparando la cena cuando lo escuchó. Se congeló con la cuchara en el aire. Tengo un trabajo, Isa. Mueres personal de limpieza. El tono no era cruel, era peor. Era resignado, como si fuera un hecho inmutable de la vida. Las mamás de mis amigas son enfermeras, profesoras, gerentes, y tú limpias baños. ¿Y quién paga tu escuela? ¿Quién compra tu ropa? Lo sé, mamá, pero... Isabela suspiró irritada con su propia madre. Nunca quisiste ser más. Nunca lo intentaste. La pregunta quedó suspendida en el aire. Elena miró a su hija y vio vergüenza. Isabela se avergonzaba de ella. Nunca fuiste nada más que esto, ¿verdad, mamá? Elena no respondió, solo volvió a la estufa, terminando la cena en silencio. Cuando Isabela se fue a su habitación, ella se encerró en el baño y dejó que las lágrimas cayeran. No por la rabia, sino porque parte de ella estaba de acuerdo. Quizás nunca había sido más, quizás esa promesa de volver a cantar era solo un autoengaño. Los días siguientes fueron automáticos. Despertar, trabajar, volver, dormir. Dejó de tararear en los pasillos vacíos. Dejó de recordar cómo era subir a un escenario. La música, que siempre fue su ancla, comenzó a doler demasiado. Y entonces llegó esa noche, la gala del Grupo Mendoza. Evento enorme, invitados importantes, Roberto en su peor versión. Había estado bebiendo desde temprano, riendo fuerte, siendo especialmente cruel con todos a su alrededor. Elena trabajaba rápido, intentando ser aún más invisible de lo normal. Pero ella escuchaba. Siempre escuchaba. 2 hombres de traje conversaban cerca de ella mientras recogía copas. Esta gente no tiene ambición, ¿sabes? Por eso se quedan donde están. Exacto. Si quisieran crecer, lo intentarían, pero prefieren quejarse. Elena apretó los dedos en el asa de la bandeja. Siguió limpiando. Una mujer le comentó a su amiga mirando a Elena como si fuera un mueble. Yo no podría hacer ese tipo de servicio. Debe ser gente sin ninguna cualificación. Elena limpiaba una copa de cristal. Las manos le temblaban ligeramente. Esa copa valía más que su salario mensual. Vio su reflejo distorsionado en el cristal y no reconoció a la mujer que veía. ¿Dónde estaba la chica de 19 años que hizo que un salón entero se pusiera de pie? ¿Dónde estaba la voz que los profesores llamaban excepcional? ¿Dónde estaba Elena? Ya no lo sabía. Esa noche tomó una decisión. Terminaría el evento, recogería su pago y nunca más volvería. No importaba si conseguía otro trabajo o no. No aguantaba más. No podía seguir mirándose al espejo y ver solo una sombra. Estaba recogiendo los últimos vasos, planeando su escape, cuando escuchó la voz de Roberto. «Atención, atención.
Parece que tenemos una cantante entre nosotros. Elena se congeló. Vaya a ese piano, entreténganos, vamos, muestre de qué es capaz. Y en ese momento, con todos los ojos sobre ella, riendo en voz baja, haciendo apuestas sobre lo ridículo que sería, Elena se dio cuenta. No había más fondo que tocar. Ya estaba en el suelo. ¿Alguna vez te has sentido invisible? ¿Alguna vez has tenido que tragarte humillaciones porque necesitabas ese trabajo, ese salario, esa supervivencia? ¿Alguna vez te has mirado al espejo y ya no reconoces quién eras? Si has pasado por esto, si sabes lo que es tener que sonreír cuando por dentro te estás rompiendo, deja un sí en los comentarios. Quiero saber que estás aquí conmigo en esta historia, que entiendes este dolor. El salón entero la miraba, 100 pares de ojos. Risas ahogadas, susurros. Elena sintió que las piernas le flaqueaban. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que corriera, que saliera de allí, que no volviera nunca más. El piano estaba a 20 pasos de distancia. Parecían 20 kilómetros. Roberto levantó su copa con una amplia sonrisa. Estamos esperando. Más risas. Alguien comentó, esto va a ser vergonzoso. Otro respondió, apuesto 10 pesos a que no logra cantar ni una nota. Elena se quedó quieta, manos sudorosas, el corazón martillando en el pecho. Huir. Era solo darse la vuelta y salir. Nadie la iba a detener. A nadie le importaba lo suficiente. Pero entonces la voz de Isabela resonó en su mente. Nunca fuiste nada más que esto, ¿verdad, mamá? Y algo cambió. Elena cerró los ojos por un segundo, vio a Miguel sonriendo, ese orgullo en su mirada cuando ella cantaba. Vas a ser grande, le decía. Vio la carta del conservatorio. Vio a la chica de 19 años en el escenario, haciendo que un salón entero se pusiera de pie. Vio quién fue antes de rendirse. Abrió los ojos. Si iba a ser humillada de todos modos, que fuera cantando. Si iba a caer, que cayera haciendo lo único que siempre la hizo sentir viva. No por ellos, por ella. El primer paso fue el más difícil. Piernas temblando, manos cerradas en puños. Pero dio el paso, y otro, y uno más. El salón se volvió más silencioso. La diversión iba a comenzar. Roberto se reclinó en su silla, visiblemente satisfecho. La había quebrado. Finalmente había puesto a esa mujer en su lugar. Los invitados esperaban el espectáculo, celulares listos para grabar la humillación. Elena llegó al piano, un Steinway negro, reluciente, carísimo. Nunca había tocado algo así. Se sentó lentamente en el banco, ajustando la postura. Las manos flotaron sobre las teclas, sudorosas, temblando. Respiró profundo. Y en ese momento, algo sucedió. Ya no estaba en ese salón. Estaba de vuelta en el escenario del festival. Tenía 19 años de nuevo, el vestido prestado, el corazón acelerado, la sensación de estar viva, completamente viva, antes de que la vida le enseñara que los sueños tienen fecha de caducidad. Tocó la primera nota, luego la segunda, y entonces comenzó a cantar. La voz salió temblorosa al principio. Algunos rieron, pero Elena no se detuvo, porque por primera vez en 8 años no estaba cantando para sobrevivir, para distraerse, para olvidar. Estaba cantando porque lo necesitaba, porque eso era suyo y nadie más podía quitárselo. No sabía si sería suficiente, si sería lo bastante bueno, si lograría terminar sin derrumbarse. Pero por primera vez en años no le importaba lo que pensaran. Solo necesitaba cantar. La canción que eligió no fue planeada. Salió del fondo de su alma, como si siempre hubiera estado esperando allí. Nessun Dorma, el aria de Puccini que había cantado en el festival a los 19. La misma que a Miguel le encantaba escuchar. La misma que prometió no volver a cantar después de su muerte. Las primeras notas fueron débiles, vacilantes. Algunos invitados rieron más fuerte. Lo sabía, comentó alguien. Roberto se giró hacia un amigo haciendo un gesto de «¿Qué te dije?»,
Pero entonces algo cambió. La voz de Elena comenzó a afianzarse. Lo que era tembloroso ganó cuerpo. Lo que era incierto ganó dirección. Cada nota siguiente salía más fuerte que la anterior, como si 8 años de silencio estuvieran siendo expulsados de golpe. Las risas comenzaron a apagarse. Una mujer se detuvo a mitad de un sorbo de champán. Un hombre bajó su celular. Otro se giró completamente hacia el piano, olvidando la conversación que tenía. La voz de Elena se elevaba. No era solo técnicamente correcta, era visceral, cargada de dolor, de pérdida, de años tragados en silencio. Cada nota tenía peso. Cada frase musical contaba una historia que las palabras nunca podrían. Roberto perdió la sonrisa. La expresión cambió de diversión a confusión. Miró a su alrededor, buscando confirmación en los demás de que aquello era una broma, que no podía ser real. Pero todos estaban mirando a Elena. Ella cantaba con los ojos cerrados ahora. Ya no veía el salón, las risas, las copas de cristal. Veía a Miguel entre el público de ese festival, con los ojos brillantes de orgullo. Veía a Isabela recién nacida, durmiendo mientras ella tarareaba canciones de cuna. Veía a la chica que fue, a la mujer que pudo haber sido, y a la que estaba siendo en ese preciso momento. Pero entonces, en medio de la canción, el miedo golpeó. ¿Y después? Susurró una voz interna. Cuando termines, volverás a ser nadie, volverás a limpiar, volverás a ser invisible. Su garganta se apretó ligeramente. La siguiente nota casi falló. ¿Crees que esto cambia algo? Eres solo una empleada de limpieza que sabe cantar. ¿Y qué? Las manos temblaron sobre las teclas. Por un segundo, Elena quiso parar, levantarse, salir corriendo, olvidar que esto sucedió. Porque terminar significaba enfrentar la realidad de nuevo, significaba volver al uniforme, a la cubeta, a la invisibilidad. ¿Y si no era lo suficientemente buena? ¿Y si 8 años la habían destruido? ¿Y si eso que sentía como un renacimiento era solo un último suspiro antes del fin definitivo? El recuerdo vino rápido, cortante. La última vez que cantó en público antes de rendirse. Esa audición desastrosa, embarazada, exhausta, miradas de lástima. No es el momento adecuado para ti. Quizás nunca había sido el momento adecuado. Quizás algunas personas nacían para soñar y morían soñando, sin alcanzarlo nunca. Pero entonces algo más fuerte se apoderó de ella. La música no preguntaba si era lo suficientemente buena. La música solo existía. Y mientras existía, Elena existía también. No como empleada de limpieza, no como viuda, no como madre fracasada. Solo como Elena, completa, entera, viva. Abrió los ojos y cantó. La voz explotó hacia afuera con una fuerza que no sabía que aún poseía. Alcanzó notas que pensó haber perdido. Sostuvo frases que exigían una técnica preservada por años de práctica. Pero ella no había practicado en 8 años. ¿O sí? Sola, en los pasillos vacíos, cantando para nadie. Quizás eso había sido suficiente. Quizás nunca se había detenido realmente. Las lágrimas corrían por su rostro. No las limpió. Dejó que cayeran, mezclándose con las notas, con la música, con el dolor y la alegría entrelazados en una sola cosa. La gente en el salón se había detenido por completo. Copas apoyadas, conversaciones extinguidas, celulares olvidados. Algunos con los ojos llorosos, sin entender por qué. Otros simplemente boquiabiertos, incapaces de procesar lo que estaban escuchando. Roberto estaba pálido. La sonrisa arrogante había desaparecido hacía mucho. Ahora solo había shock. Miraba a Elena como si la viera por primera vez, y quizás lo era, quizás todos lo hacían. La música llegó al clímax, la nota más alta, la más difícil, la que exigía todo. Elena respiró profundo, se conectó con el último vestigio de fuerza que tenía y la soltó. La nota resonó por el salón, pura, poderosa, imposible,
Y entonces el salón entero dejó de respirar. La última nota se sostuvo en el aire. 3 segundos. 4. 5. El silencio era tan profundo que Elena podía oír los latidos descontrolados de su propio corazón. Abrió los ojos lentamente, aún sin querer creer lo que acababa de hacer. El salón estaba congelado, copas suspendidas en el aire, bocas abiertas, ojos desorbitados. 100 personas completamente paralizadas, como si alguien hubiera presionado pausa en el mundo. Entonces alguien comenzó a aplaudir, lento al principio. Una mujer en el fondo, luego otra persona se unió, y otra, y de repente, como una ola rompiendo, el salón entero explotó en aplausos. No eran aplausos educados de evento social, era un estruendo, gente poniéndose de pie, aplaudiendo sobre sus cabezas, gritando «¡Brava!», pidiendo más. Una ovación de pie espontánea, visceral, de gente que acababa de presenciar algo imposible. Elena miró sus propias manos sobre las teclas. Estaban temblando. Las lágrimas aún corrían por su rostro. No podía procesarlo. 8 años. 8 años creyendo que había perdido eso para siempre. Una mujer con un vestido rojo se acercó rápidamente al piano. Elegante, de unos 50 años, ojos decididos. Dios mío, repetía casi sin aliento. ¿De dónde saliste? Elena no respondió. No tenía palabras. La mujer sacó una tarjeta de su bolso, las manos temblando de emoción. Soy Carmen Gaviria, productora musical. Trabajo con el Teatro Municipal, shows privados, grabaciones. Tú necesitas cantar profesionalmente. Esto no puede quedar escondido. Yo soy empleada de limpieza. Tú eras empleada de limpieza. Carmen le extendió la tarjeta. Llámame mañana. Tenemos que hablar en serio. Otros invitados se acercaban. Preguntas, elogios, ofertas. ¿Dónde estudiaste? ¿Tienes manager? ¿Cantas en algún lugar? Elena estaba siendo rodeada por personas que minutos antes apostaban por su fracaso. En medio de la multitud, vio a Roberto. Seguía sentado, solo en su mesa, rostro pálido, boca entreabierta. La sonrisa arrogante había desaparecido por completo. Se veía pequeño, perdido, como un hombre que acababa de darse cuenta de que el universo no giraba a su alrededor. Sus miradas se encontraron. Elena sintió algo subir desde el pecho. No era rabia, no era venganza. Era algo más simple, más profundo. Era el reconocimiento de que nunca más sería invisible, no para los demás, pero principalmente no para sí misma. Se levantó del piano. Cruzó el salón, todavía siendo detenida por personas que querían hablar, pero ahora caminando con propósito. Llegó hasta Roberto, que la miraba como si viera un fantasma. «Señor Mendoza». La voz salió firme, sin temblor. «Mañana no vuelvo». Él abrió la boca, pero no salió nada. 8 años. 8 años limpié sus pisos, me tragué sus humillaciones, fui invisible para usted. Elena sostuvo la tarjeta de Carmen entre sus dedos. Pero nunca fui solo una empleada de limpieza, y hoy usted finalmente vio quién siempre fui. Se dio la vuelta sin esperar respuesta. No la necesitaba. Recogió su bolso del vestuario de empleados. Se quitó el delantal, dejándolo colgado por última vez. Algunas compañeras de trabajo la observaban boquiabiertas. «¿De verdad te vas?», preguntó una. «Voy a cantar», respondió Elena, aún sin creer sus propias palabras. «Finalmente voy a cantar». Salió por la puerta principal, no por la entrada de servicio que había usado durante 8 años, sino por el frente, por donde salían los invitados. Pasó junto a los guardias, la recepción de mármol, los candelabros de cristal. La noche estaba fría afuera, pero Elena no lo sintió. Solo respiró profundo. Miró al cielo estrellado y sonrió. Había entrado a ese lugar como una sombra. Salía como luz. 6 meses después. El teatro era pequeño. Solo 80 asientos, paredes con pintura descascarada, sillas de madera que crujían.
No era el municipal, no era el escenario de sus sueños de cuando tenía 19 años, pero era suyo. Elena estaba en el camerino improvisado, ajustando su sencillo vestido negro, sin lujos, sin brillos, solo ella y la música. Se miró en el espejo manchado y reconoció a la mujer que veía. Finalmente, afuera, el público llegaba. No eran 100 personas de gala. Eran vecinos, amigos, gente común que pagó 20 pesos por la entrada. Y en la tercera fila, Isabela. La chica tenía los ojos rojos incluso antes de que comenzara la presentación. Semanas atrás, llegó a casa y abrazó a su madre llorando. Perdóname, perdóname por todo lo que dije. Estaba tan equivocada. Elena solo abrazó a su hija, sin palabras, dejando que el silencio hablara. Ahora subió al escenario. Aplausos educados. Se sentó al piano usado que Carmen Gaviria había logrado donar para el espacio. Respiró profundo, manos sobre las teclas, y miró a Isabela. La hija sonreía, orgullo estampado en su rostro, lágrimas corriendo. Ella asintió levemente, un pequeño gesto que lo decía todo. Elena comenzó a cantar. No era perfecto. La acústica del lugar creaba un eco extraño en ciertas notas. El piano estaba ligeramente desafinado, pero nada de eso importaba, porque estaba cantando, porque eso era suyo, porque nadie más podía quitárselo. Al final, aplausos cálidos, menos de 100 personas aplaudiendo, pero cada aplauso era genuino. Elena agradeció, bajó del escenario y fue directo hacia Isabela. «Mamá». La chica no pudo terminar la frase. Solo la abrazó. «Lo sé, hija, lo sé». Después del show, Elena caminó a casa. Pasó frente al edificio del Grupo Mendoza. Las luces estaban encendidas. Probablemente había un evento. Se detuvo un segundo, solo mirando. No sintió rabia, no sintió dolor, solo una extraña gratitud. Si no fuera por ese momento de humillación, quizás nunca habría encontrado el coraje. Siguió caminando. La noche estaba fría, pero no lo sentía. Solo respiraba, observando las estrellas, sonriendo sola. Elena no se convirtió en una estrella mundial, no grabó discos que sonaran en la radio, no llenó teatros gigantes. Pero cada viernes por la noche subía a ese pequeño escenario y cantaba. Para 80 personas, para Isabela, para ella misma. Y descubrió que eso era infinitamente más poderoso que cualquier sueño antiguo, porque era real, era suyo, era suficiente. No venció al mundo, pero venció lo que había dentro de ella, y eso, al final, lo era todo. La historia de Elena no es sobre una voz que cambió el mundo, es sobre una mujer que encontró el coraje para usar la voz que siempre tuvo. La transformación nunca estuvo en la garganta, en las cuerdas vocales, en la técnica. Estuvo en la decisión de no ser silenciada nunca más. Porque no nacemos invisibles, nos borran, poco a poco por las circunstancias, por necesidad, por personas que nos enseñan que nuestro lugar es pequeño, y aceptamos, bajamos la cabeza, nos tragamos el dolor, seguimos adelante, hasta que olvidamos quiénes éramos antes de aprender a desaparecer. El valor propio no proviene de la aprobación externa. No viene de los aplausos, de las ofertas, del reconocimiento. Viene de mirarse al espejo y reconocer a la persona que está allí. Viene de rehusarse a seguir siendo una sombra cuando naciste para ser luz. Aquellos que humillan solo revelan su propia pequeñez. Roberto no era poderoso porque tenía dinero. Era pequeño porque necesitaba disminuir a otros para sentirse grande. Y cuando Elena cantó, él se dio cuenta, humillar no da poder, solo expone el vacío. Nunca es tarde para rescatar quién eres. Elena tenía 42 años cuando decidió dejar de rendirse. No se trata de la edad, se trata de la elección. La elección de intentarlo de nuevo, de creer de nuevo, de ser visto de nuevo. La dignidad siempre estuvo allí. No fue creada en ese escenario, solo fue reclamada. Elena siempre tuvo dignidad.
Solo lo había olvidado. Y recordar eso fue lo que la salvó. El legado que le dejó a Isabela no fue sobre profesión o éxito. Fue sobre no dejar que el mundo te defina. Fue sobre mantener viva la chispa, incluso cuando todo conspira para apagarla. ¿Cuántos talentos están escondidos en este preciso momento? ¿Cuántas personas cantan solas, pero nunca para el mundo? ¿Cuántas Elenas existen, esperando un momento de valentía? La voz de Elena no cambió el mundo, pero cambió el mundo de ella. Y a veces, eso es exactamente lo que necesitamos, el coraje de ser vistos, incluso cuando intentan borrarnos. Si esta historia te conmovió, si te hizo sentir algo, deja tu like. Así es como sé que estamos conectados, que estas historias tienen sentido. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás mirando. En serio, leo cada uno y me aseguro de responder a quienes se toman un tiempo para comentar. Quiero saber dónde estás. Si crees en el poder de historias como esta, suscríbete al canal. Estamos apenas comenzando y cada nueva suscripción me da la fuerza y la certeza para continuar este viaje. Cuento mucho contigo. Y no te vayas todavía. Elige una de las 2 historias que dejé en la pantalla para que veas ahora. Te encuentro en el próximo video.